Quedan unos cuantos libritos nada más de Charles Stanley. Seguridad eterna, podemos estar seguros. Así que por favor, vean a Félix, y creo que pedimos unos cuantos más. Gracias a Michael le pedimos allá, hablamos con las personas allá y nos dijeron, le vamos a pedir unos más. Así que tremendo libro. Es más que esta noche vamos a citar un poquito algo de dicho libro. Pero bueno, vamos a entrar en materia. La primera semana pues hablamos acerca de qué le sucede a una persona cuando una persona cree en Jesucristo y se salva. Lo cierto es que el ser humano, nosotros no sabemos cuando alguien verdaderamente cree y se salva. Eso lo sabe Dios. De que hay personas que dicen que creen y nunca reciben al Señor, tiene que ser obvio eso. Jesucristo habló, Pablo habló de los falsos hermanos, Jesucristo habló acerca de los que dicen que son, pero en realidad no son. Nosotros no, este estudio no es acerca de los que no son y de qué tal con aquel y de qué con el otro. Nosotros estamos partiendo de la premisa de que lo que la Biblia dice es que el que cree en Jesucristo se salva. Que hayan excepciones a la regla, mis hermanos. Por supuesto, hay quienes dicen que creen, hay quienes se aprenden la palabra, ¿verdad? El lingo nuestro, ¿verdad? El vocabulario nuestro, y de verdad en su corazón no ha creído. Tiene que suceder eso. Pero nosotros le dejamos eso al Señor, porque nosotros no estamos llamados, ¿verdad?, a decir este sí y este no. Eso, en realidad, quien único tiene derecho a hacer y a decir eso es el Señor. Y si yo mal no recuerdo, hay un pasaje, ¿verdad?, donde dice que junto con el trigo creció la cizaña y que los obreros del amo vinieron y le dijeron, Señor, ¿quiere que limpiemos? Y el Señor les dijo, no, déjenlo, que yo me encargo de eso al final. Yo me encargo de limpiar la cizaña del trigo. Y me parece que eso pudiera aplicar a lo que estamos hablando. Así que estamos partiendo de la premisa de personas que verdaderamente creen en Jesucristo, que es lo que dice la Biblia. No estamos hablando acerca de las excepciones. Bien, el primer martes que nos reunimos, el 3 de mayo, les dimos nueve verdades, 9 realidades que ocurren en el momento en que una persona, al creer en Jesucristo, se salva. Les dimos 9. Ahí están en sus notas de hoy, porque hoy le hemos añadido 8 más. 8 más. Y quiero dirigirme hacia un punto. La primera, ¿qué le sucede a una persona cuando recibe a Jesucristo como su Salvador y se salva? Primero, nace de nuevo. Nace de nuevo. Es regenerado por el Espíritu Santo. Nace de arriba. Nace de lo alto. Nace del Espíritu. Número 2, recibe el perdón de sus pecados. Dice eso, Hechos 10:43. Número 3, recibe la adopción en la familia de Dios. Se convierte en un hijo adoptivo de Dios. Recibe la adopción legalmente. Recibe la adopción de hijo. Número 4, es sellado con el Espíritu Santo, como nos habla Efesios 1, 13 y 14, que cuando creemos somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Número 5, recibe vida eterna. Vida eterna. Número 6, queda justificado ante Dios. Queda jurídicamente, legalmente, queda justificado, queda declarado justo, queda declarado absuelto. Y Romanos 3:28 hablan de eso. Número 7, en el momento en que una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal y se salva, pasa instantáneamente de muerte a vida. Jesucristo nos enseñó eso en Juan 5:24. Número 8,
También encontramos en Colosenses que cuando una persona se salva, dice que el Señor nos traslada del reino de las tinieblas y nos traslada, nos cambia de reino y nos coloca en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Y número 9 fue la última que cubrimos el 3 de mayo, que cuando una persona recibe al Señor es redimida, queda redimida. Por eso nosotros los creyentes somos redimidos. Redimido quiere decir, como hablamos hace 2 semanas, quedamos comprados por un precio. El Señor nos compró, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Nos compró y nos puso en libertad. Somos redimidos, somos esclavos que hemos sido redimidos. Redimidos, nos quitó del verdugo Satanás y el Señor nos redimió por medio de su sangre. Y ahí tenemos a Efesios 1:7 para respaldar eso. Bueno, ¿qué más ocurre? Tengo 9 verdades más. Número 10, en el momento en que creemos, aceptamos a Cristo y nos salvamos, nos convertimos en ese momento en hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Lo dice claramente, dice ahí el apóstol Juan, que Jesucristo vino a los suyos, pero que los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Los judíos, los suyos, sus compatriotas, los que tenían todas las promesas del Antiguo Testamento, no le recibieron. Pues ahí, milagrosamente, maravillosamente, se abrió la puerta de la gracia. Y Dios abrió la puerta para todo aquel. Miren lo que dice el resto de versículos, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. Les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Eso nos ocurrió también el día que nos salvamos. Número 11. En el momento en que nos salvamos y que creemos en el Señor, recibimos una nueva ciudadanía. Tenemos una nueva ciudadanía. No hay que esperar 5 años. No hay que pasar por una tarjeta verde primero. Esta es la mejor ciudadanía que hay. No hay ciudadanía como la ciudadanía del cielo. Que dice en Filipenses 3:20, el apóstol Pablo le recuerda a esos hermanos que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. A nuestro Señor Jesucristo, el cual nos va a llevar a su reino celestial. Nos va a llevar un día a nuestra nación, donde vamos a vivir eternamente, esa nación donde está nuestra ciudadanía. Número 12, ¿qué ocurre cuando nos salvamos? En ese momento, ¿somos qué? Una nueva creación en Cristo Jesús. La Biblia de todos nosotros, 2 de Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero en realidad, una mejor traducción es que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Somos una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Cristo en nosotros, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Esa es la nueva creación. Y dice 2 de Corintios 5:17 para respaldar ese punto de que somos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo. Por eso nótese que la clave, lo importante es preguntar, ¿estoy en Cristo o no estoy en Cristo? El que recibe a Cristo está en Cristo. Es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas que tenían que ver con ese nuevo nacimiento, el viejo nacimiento, el nacimiento adámico, el nacimiento de Adán, la naturaleza de Adán, todo lo que conllevaba eso, al venir a Jesucristo, ¿verdad? Lo viejo pasó y ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Número 13. Dice 1 de Corintios 12:13, esto no es el bautismo en agua. El bautismo en agua es
el acto que hacemos para dar testimonio figurativo de nuestra fe en Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? El bautismo no salvó a Jesucristo, ¿verdad que no? ¿Ustedes creen que Jesucristo necesitaba salvación? Y sin embargo se bautizó y le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos todo. Por eso lo hacemos nosotros. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, la palabra bautizo quiere decir ser colocado dentro de algo, ser puesto dentro de. Bautizar es una palabra que nunca se ha traducido, está como transliterada. En inglés es baptism, en español bautizo, en griego es baptizo y quiere decir poner dentro de. Pues en el momento en que una persona recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo dice que nos coloca, nos pone dentro de Jesucristo y dentro de su cuerpo. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Somos bautizados dentro de, en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13, miren lo que dice, que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Fuimos bautizados en qué? En agua. No, dice que por el Espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. ¿En cuántos cuerpos? Hay un solo cuerpo de Cristo. En el cielo no hay ninguna otra división. Al cielo nada más que van los que están en Cristo. No hay otra subdivisión, no hay otro grupo. Allí nada más que lo que hay son los que están en Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos pone, nos bautiza o nos coloca dentro de el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿de qué? De un mismo espíritu. Bien, número 14. ¿Qué más sucede en el momento de nuestra salvación? Tenemos paz con Dios. Esto no es, ay, qué paz tengo. No, no, no. Paz con Dios es que estamos en paz con Dios. Que Dios ha hecho las paces con nosotros. Que Dios está en paz con nosotros. Que no tiene nada en contra nuestra. Y dice Romanos 5:1, justificados. Acuérdense que una de las cosas que hablamos ya es que cuando creemos en Cristo somos justificados. ¿Qué quiere decir que? Somos declarados ¿qué? Absueltos, inocentes. No hay nada, no hay una lista de cosas en contra nuestra. Cuando somos justificados por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, todo es por medio de Cristo. Si fuera por nosotros, nada de esto fuera cierto. Todo es gracia y a través de y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante. Número 15. ¿Qué más nos sucede en el momento de nuestra salvación? Que somos reconciliados. Antes éramos enemigos de Dios. Antes éramos enemigos. Ahora hemos sido reconciliados con Dios. Dios nos ha reconciliado consigo mismo. No es que tú y yo nos reconciliamos con Dios, es que Dios nos reconcilió consigo mismo. Dios es el que hace la obra de la reconciliación a través de Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 5:10? Este es tremendo versículo. Miren eso. Dice que si nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuáles son las próximas dos palabras? Mucho más, mucho más, mucho más, estando reconciliados. Es un evento que ya ocurrió. Ya estamos reconciliados. Si nosotros cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de ahora, mucho más estando ya reconciliados. ¿Qué dice ahí? Seremos salvos por su vida. Ahora, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es para los que dudan de su salvación.
Pues si tú cuando eras enemigo, Dios te reconcilió el día que recibiste al Señor y le dijiste, Señor, Señor, sálvame. Si ese día que eras enemigo, Dios te reconcilió consigo por medio de Jesucristo, ahora que pasó 1 año, o 6 meses, o 3 años, mucho más, estando ya reconciliado los años que llevas de reconciliado, serás salvo por su vida. Jesucristo está vivo. Esa es la vida salvadora de Cristo. Su muerte nos reconcilió, su vida nos salva. Su muerte nos reconcilió, evento pasado. Su vida nos salva. Esta es la vida salvadora. Dice que el Señor está en el cielo para salvar eternamente a los que vienen a Él. Así que, número 15, número 16, ¿qué más ocurre? Como si estas últimas 15 fueran poco. En cada una de ellas nos podíamos pasar el resto de nuestras vidas dándole gracias a Dios. La número 16, nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. El día que creemos en Jesucristo, recibimos el nuevo nacimiento, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, dice Romanos 5:8, y en ese momento nuestro cuerpo se convierte en la casa, en la habitación, en la morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6. Dicho sea de paso, hay muchos más versículos para cada uno de estos puntos. Hemos puesto uno nada más porque con uno es suficiente. Con uno es suficiente, pero hay muchos más. Primera de Corintios 6, 19. Pablo le pregunta a los corintios que vivían muy desordenadamente. Hablando de vidas desordenadas. Primera de Corintios es la carta que más correcciones, que más regaños, que más correcciones nos da el apóstol Pablo en todas las escrituras. Era la iglesia que el apóstol le llama la iglesia carnal. Primera de Corintios 3:1 le dice, mis hermanos, yo no les he podido hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque ustedes todavía andan como meros hombres. Ustedes todavía viven como si no fueran creyentes. Y en Primera de Corintios, que tiene 16 capítulos, yo me atrevería a decir que casi en cada uno de los 16 capítulos, por lo menos, hay una corrección. Una corrección. Eran problemáticos, tenían pugnas entre ellos, tenían elitismo. Unos pensaban que eran mejores que otros, que tenían un apóstol mejor que los otros. Uno decía, yo soy de Pablo, yo de Pedro, yo de Apolo, yo soy de Cristo. Primera de Corintios 6, en el 5, permitían que aquel hombre viviera con la mujer de su padre, y ellos lo habían tolerado en la iglesia. Primera de Corintios 6, iban a las cortes a pelear creyentes entre creyentes, iban a las cortes de incrédulos a pelear, y no, que este me quitó, que me robó un su, te pongo un su. Los su no es nada de USA, viene desde hace mucho tiempo. Y así sucesivamente tenían una cantidad de problemas tremendos, y sin embargo, Pablo les dice, ustedes ignoran, ustedes cristianos carnales, ¿será posible que un cristiano carnal tenga el Espíritu Santo? Me parece que sí. Miren lo que dice Primera de Corintios 6, 19. Ustedes ignoran que vuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que ustedes no son de ustedes mismos. ¿Ustedes ignoran eso? ¿Cómo es que ustedes viven así desordenadamente? Y mis hermanos, déjenme hacer un paréntesis. La gente que no conoce a Cristo, nosotros no debemos ir a tratar de ordenarle su vida. El ordenar la vida le corresponde solamente a los que han encontrado a Jesucristo, que es la base del orden. Si nosotros no tenemos a Jesucristo, es como decirle a un muerto, óyeme, no pagaste la casa este mes y el tipo está muerto. Pero ¿cómo tú vas a ser tan irresponsable? No, hay que darle vida al muerto. Y
Por eso lo mejor que podemos hacer por los que no conocen al Señor es hablarle de cómo salvarse. ¿Por qué? Porque esa es la única esperanza para que sus vidas empiecen a ordenarse. Pero los hermanitos estos de Corinto, Pablo les dice, ¿ustedes ignoran que ustedes han sido comprados por un precio, que ustedes son el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu vive en ustedes y que ustedes no son de ustedes mismos porque ustedes han sido comprados por precio, ustedes han sido redimidos, ustedes tienen un dueño que se llama Jesús? Por lo tanto, mejor que aprendan, que empiecen a glorificar al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. Así que, bien, y número 17, hay más, pero les hemos dado 17. La última que tenemos esta noche es que cuando recibimos al Señor y estamos, ¿cómo estamos el creyente? El que recibe a Cristo, ¿está dónde? Está en Cristo. A ver, el que recibe a Cristo, ¿dónde está? Está en Cristo, dentro de Cristo. Dice que nosotros hemos sido aceptados en el amado. Eso es lo que quiere decir la palabra aceptos o aceptado. Hemos sido aceptados. Ya Dios no nos puede rechazar porque estamos en Cristo. Si Dios nos rechaza a nosotros después de haber recibido al Señor, tendría que rechazar a Cristo, porque cuando tú y yo recibimos al Señor, ahora estamos ¿dónde? En Cristo, y el Señor no va a rechazar a Cristo. Todo lo que les he dicho va hacia una dirección, y es esta. A la luz de lo que ustedes acaban de escuchar, déjenme hacerle una pregunta. El creyente, el verdadero creyente, ¿tiene seguridad en Cristo o no la tiene? ¿Está seguro en Cristo o no? Piensen en las 17 verdades que acabamos de repasar. Piensen en 17 verdades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la que más les guste, 17 de ellas. ¿Tenemos seguridad o no? El que verdaderamente ha recibido a Cristo está seguro. Triste decirlo, que primero que la mayoría de nosotros viene de un clima, de un entendimiento religioso, de alguna religión que nos enseñaron que nunca podíamos estar seguros. Por eso tantas personas, usted le pregunta, ¿usted está seguro de que el día que se muera va al cielo? Ay, no, yo no sé. Tal vez, quizá no, me parece que no, voy a ver. O sea, la mayoría de los seres humanos están eternamente inseguros. Triste decirlo, que hay muchos hermanos en la fe, ¿verdad? Que diríamos que son cristianos y que son evangélicos y que tienen la Biblia, que si usted le pregunta dicen que no, que tampoco se puede estar seguro, que no están seguros. Y nosotros, yo no estoy aquí para debatir, para discutir, no. Estoy aquí para compartir como yo entiendo las Escrituras y como creo que las Escrituras explican. Lo cierto es que si uno tiene estas cosas, mis hermanos, piensen por un momento, tener vida eterna es vida por ¿cuánto tiempo? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida. ¿Por cuánto tiempo? Piensen lo que implica la palabra. Si tomamos esos versículos así literalmente y nos agarramos de lo que dicen, el que cree en mí tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ha pasado, evento pasado, de muerte a vida. Y así sucesivamente. Yo les quiero leer aquí unas palabras aquí del doctor Stanley, que escuchen lo que dice en la página 44. Dice, un plan simple para el hombre pecador. El plan de Dios es simple. ¿Somos culpables? ¿Sí o no? ¿Nuestra culpa nos hace merecedores de la muerte? ¿Sí o no? ¿Cristo murió en nuestro lugar? ¿Debemos admitir nuestra culpa? ¿Confiamos en que Cristo fue castigado en lugar nuestro? Y número 6, se nos declara inocentes.
o perdonados. Eso es todo, dice el doctor Stanley. Y sin embargo, eso es lo que algunos aducen que podemos perder. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo perder el pago de Cristo por mi pecado? ¿Puede Dios declararme culpable después que ya me ha declarado inocente? Pero espere, replica el escéptico. ¿Y qué acerca de los pecados que usted comete después de que Él le ha declarado inocente? Buena pregunta, pero piénselo. ¿Cuáles de sus pecados llevó Cristo en la cruz hace 2000 años? ¿Cuáles? ¿Por cuáles de sus pecados fue castigado? Si murió solamente por una parte de sus pecados, por ejemplo, los que usted cometió hasta el momento de su salvación, ¿cómo puede usted alcanzar perdón por los pecados que cometió después de eso? ¿Tendría Cristo que venir de nuevo y morir otra vez? Y en ese sentido, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Si la totalidad de sus pecados no fue resuelta en la cruz hace 2000 años, no hay esperanza para usted. Dios le declaró inocente la primera vez, basado en la provisión de su Hijo. ¿Sobre qué base podría Él declararle inocente la segunda vez? Si la primera nos declara inocente por medio de la muerte de su Hijo, ¿y la segunda? La próxima vez que Cristo se muestre en la tierra, su agenda no incluirá morir por los pecados que dejó fuera la primera vez que vino. O sea, Jesucristo no va a morir 2 veces. Por eso la Biblia dice que murió una vez por todas. Que con un solo sacrificio, dice Hebreos 10, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con cuántos sacrificios? Uno solo. Las escrituras son claras. Cristo, no como las ovejas y los machos cabríos. Cristo necesitó ofrecerse una sola vez por todas. Y Dios aceptó eso como el sacrificio único y de una vez por todas, por todos los pecados de los hombres. Desde el punto de vista histórico de la cruz, todos sus pecados, todos mis pecados, todos nuestros pecados estaban todavía por cometerse, ¿no es así? Hace 2000 años, ¿en qué tiempo estábamos nosotros para el Señor? No habíamos nacido, así que todos nosotros estábamos en tiempo futuro para el Señor. Pues desde el punto de vista histórico de la cruz, todos los pecados nuestros estaban todavía por cometerse. ¿Sí o no? Los de ayer estaban ¿en qué tiempo para el Señor? Futuro. ¿Y los de hoy? Futuro. ¿Y los de mañana? Si Cristo murió por uno de ellos, murió por todos. Si Cristo murió por un pecado de los suyos y de los míos, murió por todos. ¿Cuál fue la diferencia? Él no necesita venir otra vez para pagar por el pecado. En aquel día Él tomó sobre sí todo el pecado de la humanidad, pasados, presentes y futuros. ¿Cómo puede alguien deshacer eso? Si Cristo llevó sobre sí todos y cada uno de sus pecados, ¿qué es lo que puede hacer que Dios revierta su veredicto de inocente? Nada. Nada. Bueno, tremendo libro, adquiéranlo, tremendo libro. ¿Cuál es el requisito bíblico para ser salvo? Ahí tienen, en primer lugar, ahí tienen el versículo que nos estamos memorizando en esta noche. A mí me encanta, y yo creo que es bíblico, y es lo más acertado, me parece a mí, que cuando nosotros nos refiramos a los términos bíblicos, que utilicemos las mismas palabras que se usan en la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí estamos más seguros. Aquella cárcel en la ciudad de Filipo, aquel calabozo, aquellos golpes, aquella
aquel milagro a medianoche de que las puertas se sacudieron y los grilletes se le cayeron a los prisioneros y de repente se abrieron todas las puertas y aquel carcelero que vio aquel milagro, que se iba a suicidar porque sabía que ante las autoridades, si a él se le escapaban los prisioneros, lo mataban y lo torturaban, etc. Y prefirió él hacerse el harakiri, Y Pablo le dijo, no te hagas nada, que nadie se ha ido de aquí. Ese es otro milagro. Que aquellos delincuentones que estaban allí no se hayan mandado a correr. Se quedaron paralizados. Todos estamos aquí. Aquel hombre, bajo la convicción del Espíritu Santo, bajo el peso convincente del Espíritu Santo, dice que entró al calabozo y que los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oigan, yo me erizo pensar eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le contestaron así, tan sencillo, tan sencillo. Note la sencillez de la pregunta y la sencillez de la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pregunta sencilla, respuesta sencilla. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si esa respuesta era suficientemente buena para el carcelero, lo es para mí también. Y para ti también. No hay que complicarla. Hay veces que el evangelio lo complicamos. Y el evangelio no porque el libro de Jeremías, no porque en el templo, no porque, yo conozco el evangelio. ¿Desde cuándo tú conoces el evangelio? Bueno, no, yo leo la Biblia. Y ven acá y tú estás seguro de dónde tú vas el día que tú te mueras. No. ¿Qué evangelio conoces? El evangelio no es la Biblia, los 66 libros, Mateo, Romano, Apocalipsis. No, el evangelio es un mensaje bien específico, bien conciso dentro de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo enterraron y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y todo aquel que cree en Él recibe vida eterna. Ese es el evangelio. Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. El requisito para ser salvo, creer. Esa es la respuesta, creer, recibir, aceptar, confiar. Creer es simplemente, creer es descansar, es confiar. Eso es lo que es creer. Y lo vamos a ver esta noche más claro, si el Señor nos permite y nos apuramos. Juan 1, 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y aquí nos explica, nos da una definición. ¿Quiénes son los que lo recibieron? ¿A los que qué? A los que creen en su nombre. Recibir al Señor significa creer en su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús significa Dios que salva. Los que confían que quien los salva es el Señor Jesucristo, dice que Dios les da la autoridad, la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y luego, si ustedes se leen el próximo versículo, dice así, los cuales, esos que han creído, esos que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales son engendrados, concebidos, no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. El que cree en Jesucristo es concebido espiritualmente. En el momento en que cree, es engendrado y se convierte en un hijo de Dios. Juan 1, 11 y 12. Juan, este es tremendo pasaje. Si hay un capítulo en la Biblia que es mi favorito, es Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. El capítulo entero. Es la conversación, la historia de Nicodemo y la conversación entre Nicodemo y Jesús. El capítulo entero. Léanse Juan capítulo 3. No solamente el versículo 16. El capítulo entero, los 36 versículos. Léanlo, desmenúcenlo. Vuélvanlo a leer.
Déjenme sacar un pedacito. Jesús, hablando con Nicodemo, entre las tantas cosas que le dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 14, 15, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Acuérdense que todo esto está unido, todo esto es una conversación, todo esto es ¿verdad? Es una serie de oraciones que todas están juntas, todas encajan perfectamente, todas son el contexto de este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Esa es la segunda vez que aparece la palabra creer, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree, ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántas veces aparece la palabra creer ahí? ¿Ustedes creen que el Señor tenía algún interés en enfatizar la palabra creer? Creer. El requisito para ser salvo. Creer. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:28 y 29. Le preguntaron a aquella gente que venían un poco confusos y le preguntaron, Señor, a ver, dinos, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les aclaró rápido y le dijo, ¿cómo? ¿Las obras de Dios? No, están mal. Esta es la obra. Ellos hablaron de las obras, Él les habló de la obra. ¿Habrá diferencia entre las obras y la obra? ¿Hay diferencia o no? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? No. Esta es la obra de Dios. ¿Qué? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Será importante eso? Juan 6:47, todos lo sabemos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De nuevo la palabra creer. Juan 7:37 al 39, en el último día de la fiesta judía, Jesús se paró, en alta voz gritó y dijo, el que tenga sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y entonces dijo Jesús, no lo digo yo, el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces aquí el apóstol Juan nos explica a qué se refería Jesús. Esto dijo Jesús del Espíritu Santo que habrían de recibir ¿quiénes? ¿Los que qué? ¿Los que qué? ¿Los que qué? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. La conversación con María y con Marta, allí ante la tumba de Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuántas veces aparece la palabra creer ahí? Cree. Juan 20, 30 y 31, se termina el libro del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que están escritas, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? ¿Qué? Creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Bueno, volviendo a Juan capítulo 3, versículo 14, cuando Jesús le cita a Nicodemo lo de la
lo de la serpiente, que dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿a qué se refería? Se refería a aquella historia en el libro de Números, que ustedes tienen ahí en sus notas, el ejemplo de la serpiente en el desierto. Miren lo que dice Números, capítulo 21, versículo 5, para que ustedes vean que el asunto es cuestión de creer. Jesús, cuando le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refería? A esta historia que ustedes tienen en sus notas. Dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Estamos, que... Imagínense lo que le habrán dicho a Moisés. No hay agua, no hay pan, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, que oyó aquello, dice que envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ardientes quiere decir venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Pero cuando empezaron a ver los muertos ahí enseguida, cuando se oye tronar, ¿se acuerdan de Santa Bárbara, verdad? Dice que el pueblo entonces vino así de lo más humilladito. El pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruégale a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, pusieron en un asta, Moisés, ¿verdad? Pues talló una serpiente de bronce, la puso arriba, puso el tronco aquel en alto y le dijo al pueblo, esto es lo que dice Dios, esta es la solución a que cuando sean mordidos se sanen y no se mueran. Cuando los muerda cualquier serpiente, ¡ah!, que miren para allá donde vean el tronco alto y la serpiente, que miren. Y dice, y el que mire, semejante tontería, porque no era úntense tal cosa, encuentren ahí una hierba buena que echarle ahí, no. Miren. Y su herida mortal será sanada. Interesante. Que esa fue la ilustración, ese fue el tipo, una ilustración divina, porque cuando Jesucristo agarra una historia del Antiguo Testamento y dice, y así como y lo aplica a su persona, esa es una ilustración divinamente escogida por el Señor. Eso es un tipo bíblico, que aquello era una ilustración que Dios dejó para ilustrar una verdad que iba a ocurrir cientos de años después. Jesucristo fue levantado en un poste alto, y cuando la persona sentía que lo venenoso lo mordía, ¿qué tenía que hacer? Mirar. Interesante que en Isaías, miren lo que dice, Isaías 45, 22, le dice el Señor, le dice Jehová al pueblo de Israel, ¿qué le dice? Mírenme a mí y sean salvos. Todos los términos de la tierra, no solamente los judíos, todos los términos de la tierra, mírenme a mí y sean salvos, porque yo soy Dios y no hay más nadie que salve que no sea yo. Amén. Por eso nosotros decimos, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, porque en el momento que decimos estoy mordido por el pecado, me voy a morir y me voy a quedar separado eternamente de Dios. Jesucristo murió por mí y miramos a Jesucristo con fe y creemos en Él, somos salvos. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
El otro ejemplo bíblico de que la salvación es por fe nada más se encuentra en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Porque nosotros sabemos, la Biblia dice que nosotros somos descendientes de Abraham. Somos como Abraham es el padre de la fe de todos nosotros. ¿Y cómo es que Abraham se convirtió en el padre de la fe? Bueno, esa historia se encuentra en Génesis 15. Y la historia en Génesis 15 es donde Dios se le aparece a Abraham. Y miren lo que dice del versículo 1 al 6. Estamos tratando de solidificar y de cimentar de que la salvación se recibe por fe en el Señor. Dice que después de estas cosas, acuérdense que la historia de Abraham comienza en el capítulo 12 y Abraham empieza a caminar con el Señor en el capítulo 12, pero esta historia ocurre en el capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham le respondió y le dijo: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿De qué tú me hablas de galardón? Siendo que ando sin hijo. Sara, estéril, no tenía heredero, no tenía hijo, años casado. Señor, ¿qué me puedes dar tú a mí? Siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es un damaseno. No es descendencia mía, es de Damasco y se llama Eliezer. Dicho sea de paso, Eliezer, ¿verdad?, representa a los gentiles, a la iglesia gentil. Nosotros, los que no somos judíos, que también somos incluidos. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te va a heredar este damaseno, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y con la misma Dios lo sacó fuera, lo sacó fuera de la tienda, ¿verdad? De ahí, donde estaba metido. Dice que lo sacó fuera, era de noche evidentemente, lo sacó fuera. ¿Y qué le dijo? Mira al cielo, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo Dios a Abraham: así será tu descendencia. Wow. Y cuando Abraham oyó aquello y oyó a Dios decir, no tenía hijo, no había visto nada, no había pasado nada. Lo único que había pasado era que había oído la voz de Dios, que es la voz de la verdad. Mira para arriba a ver si puedes contarla. No puedo. Innumerables. Así será tu descendencia. Y en cuanto Abraham oyó aquello, aquí adentro, miren lo que dice: le creyó a Jehová. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios dijo: creyó, ponlo ahí en la cuenta como si fuera justo. Su fe le contó por justicia. Pues si Dios le contó la fe de Abraham por justicia, nos cuenta la tuya y la mía también. Miren lo que dice Gálatas 3:6, por si acaso alguien todavía duda de eso. Aquí hace referencia de la historia que acabamos de leer. El apóstol Pablo agarra aquella historia y le da la verdadera aplicación, le da el verdadero significado. Todo tenía que ver con nosotros. El Antiguo Testamento ha sido cumplido en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está completo por el Nuevo Testamento. Ahora todo tiene sentido. Mire lo que dice Gálatas 3:6. Pablo saca la historia que acabamos de leer y miren lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, previendo de antemano, la Escritura previendo, sabiendo anticipadamente que Dios iba a justificar por la fe ¿a quién? A los gentiles, le dio de antemano la buena nueva. ¿Qué quiere decir la palabra buena nueva? Evangelio. Buenas nuevas. Le dio el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son ¿qué? Bendecidos con el creyente Abraham. ¡Wow! Más claro ni el agua. Así que mis hermanos, es por fe la salvación. Ahora la parte número 3, déjenme compartirla rápidamente. ¿Es el arrepentimiento parte de la salvación? Yo quiero explicar, primero quiero decir que sí, y ahí está la explicación. Una explicación bastante corta, pero bastante contundente y concisa. El problema que nosotros tenemos con la palabra arrepentimiento es que la mayoría de nosotros tenemos una procedencia católica, apostólica y romana. La procedencia nuestra religiosa nos hace entender de que con Dios, para apaciguar a Dios, si nosotros hicimos algo malo, tenemos que hacer esto y esto para que Dios se tranquilice. Hasta la próxima vez que tenemos que volver y hacer esto y a eso le llamamos que el día que venimos y le confesamos, ahí de repente nos ponemos en paz con Dios de nuevo y nos vamos hasta la próxima vez y volvemos y nos vamos 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 y volvemos. Y esa es la procedencia nuestra. Te portaste mal. Yo por la noche decía, por si las moscas, déjame rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y después de un rato me quedaba dormido. Así, ¿verdad? Pero miren lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento es la traducción de una palabra griega, metaneo o metanoia, que significa tener otra mente, cambiar de mente, y se usa en el Nuevo Testamento para indicar un cambio de mente respecto a ¿qué? Respecto al pecado, respecto a Dios y respecto a uno mismo. Una ilustración del verdadero arrepentimiento se ofrece en el hijo mencionado en Mateo 21, 28 y 29. Y ahora por último, la fe que salva incluye e implica ese cambio de mente llamado arrepentimiento. Lo que pasa es que necesitamos entender correctamente el arrepentimiento. Si el arrepentimiento significa que Dios, yo para venir a ti, yo te prometo que esto que estoy haciendo mal no lo hago más nunca. No. Quiero que vean cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra arrepentimiento y con esto vamos a terminar. En Hechos 17, búsquenlo en sus Biblias, por favor. En Hechos 17, Hechos 17. El arrepentimiento es un cambio de mente respecto al pecado. Dígame una cosa, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Que yo hago una cosa mala? ¿O que yo hago aquella otra mala? ¿O que yo soy malo? ¿Qué es lo que abarca la verdad de una manera más clara? ¿Que yo hice esto malo? ¿Que hice aquello malo o que yo soy malo? Nosotros no es que hagamos aquello malo y aquello otro malo, pero el resto de nosotros es bueno. ¿Cómo? No, el cristiano, o vamos a decir el ser humano, no es pecador porque peca, es al revés. Peca porque es pecador. Nosotros tenemos una naturaleza adámica, una naturaleza caída, una naturaleza que dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3. La condición humana es que no hay bueno, no hay ni siquiera uno. El único bueno es el Señor. Necesitamos entender
necesitamos entender, necesitamos ubicarnos con la verdad acerca del pecado. Necesitamos ubicarnos con la verdad de que Dios, no es cuestión de que Dios está bravo con los que son mujeriegos, pero los que son envidiosos no tanto. Como si Dios tirara una calificación con una curva. Ah, no, si estás arriba de la curva, pero si estás por aquí, nada. Ahí te cuela. No, lo cierto es que Dios es puro, perfectamente puro, y Dios no puede aceptar ni un solo pecado. La Biblia dice que en el cielo no puede entrar ni un solo pecado, ni una sola mentira. Se contaminaría el cielo como está la tierra. Por eso Dios tiene que transformarnos, y esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad, y esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción, porque al cielo nada más que vamos a poder entrar con la naturaleza perfecta. Y cuando entendemos a Dios, de que Dios no es de palo, de que Dios no es una piedra, de que Dios no es el sol, que Dios no es lo que mi papá y mi mamá me enseñaron que era Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios no es nada de esto, es cuando de repente tenemos un concepto correcto de Dios, de nosotros mismos, del pecado, de la salvación, que no es que yo tengo este pecado o aquel pecado, no, es que yo necesito el perdón por todos mis pecados. O es que hay algunos pecados, hay pecados que tienen consecuencias mayores que otros, pero dígame, ante Dios, ¿el pecado no es pecado? Y Hechos 17, creo que nos enseñan claramente cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra arrepentimiento. Permítame un momentico, lo vamos a leer y después lo explicamos la semana que viene, cuando podamos. Hechos 17, 22 al 34. Dice que puesto Pablo en pie, allí en Grecia, en Atenas, frente al Areópago, aquel coliseo donde hablaban, disertaban los sabios, allí llevaron a Pablo. Pablo se paró allí y dijo: varones atenienses, yo observo que en todo ustedes son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que los hombres habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, miren cuál era el error de los griegos esto. Dios está tratando de llevarlos de un punto para que entiendan a Dios, para que entiendan donde ellos están mal y se arrepientan, cambien de mente. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. No debemos pensar así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le dijo con una delicadeza tremenda: ustedes son unos ignorantes. Habiendo pasado por alto los tiempos, y ustedes saben que el que no sabe es como el que no ve. Ignorante quiere decir sin conocimiento. Pasando por alto Dios los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo lo va a juzgar? Por aquel varón
a quien designó. ¿Quién es el varón a quien designó? A Jesús, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y casi ninguno creyó. Y así Pablo salió en medio de ellos. Versículo 34. Mas algunos, ¿qué hicieron? Creyeron, juntándose con él. ¿Quiénes? Entre ellos estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Algunos creyeron. Muchos oyeron, algunos creyeron. Todos oyeron, pero unos cuantos creyó. Les dijo, tienen que arrepentirse porque ustedes creen que Dios tiene algo que ver con las figuras de oro y los templos que ustedes tienen. Y Dios está queriendo pasar este tiempo de ignorancia porque Él ha designado a un hombre por medio del cual juzgará al mundo entero si son culpables o inocentes, habiéndolo resucitado de los muertos. Les dijo, Jesucristo es en quien hay que creer. Y dice que algunos creyeron. Fíjense que, ¿de qué habló? Dice, Él ha mandado a que todos los hombres en todas partes se arrepientan, tengan un cambio de mente. ¿Acerca de qué? Acerca de Dios, acerca de su salvación, acerca de sí mismo. Y dice que algunos, ¿qué hicieron? Creyeron. Así que, bueno, ese tema es para estudiarlo más a fondo, pero ahí lo tienen. Gracias por su paciencia. Vamos a tener un momento de oración. Padre, ayúdanos, Señor, a que toda la Escritura encaje y en las próximas semanas que podamos, Señor, hacer que todo esto se amarre junto. Y bendice aquí a mis hermanos. Danos espíritu de entendimiento. Danos espíritu de entendimiento en el conocimiento de las Escrituras y de tu Hijo Jesús. Yo te lo pido, Padre, que tú lo hagas para la gloria de tu Hijo Jesús. Bendice y dale descanso y una tremenda noche y una tremenda semana a todos mis hermanos. Gracias por el interés que ellos tienen en tu palabra. Te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Sí, Señor.